Damas y caballeros, han vuelto los icebergs al canal de Dame Time. Como ya muchos sabréis, hace 2 años publiqué el iceberg definitivo de la NBA y en ese momento creí que lo había hecho, que había descubierto todos los trapos sucios de esta liga, pero pobre de mí, qué ingenuo que era, chavales. Este vídeo es una ampliación de todos los icebergs que he hecho y por supuesto aquí está el Tito Dame para cuidaros. He añadido nuevas cosas oscuras de las que nunca había hablado en el canal, así que coged unas palomitas y sed bienvenidos al iceberg de la NBA de 2025. Venga, chavales, vamos a darle. El beef de LeBron con Irving debe de ser uno de los mejores beefs entre compañeros de la historia. Hamilton y Alonso, Icardi y Maxi López, Ocon y Checo Pérez. La historia nos ha demostrado una y mil veces que ser compañero de alguien no significa necesariamente ser su amigo, y mucho menos tener buena relación con él, y el baloncesto no es una excepción, ya que meter a 20 tipos jóvenes, ricos, a veces criados en zonas complicadas y con un ego del tamaño de Canadá, quizás no siempre sale bien. Año 2017, los Cavs caen en finales contra, oh sorpresa, los Warriors. Aún así, ese año las cosas eran distintas, algo había cambiado. El Irving segunda espada explosivo del año anterior había bajado un poco el nivel y se le veía súper apático. En ese momento se culpó sobre todo a las lesiones, pero ¿acaso había algo que no sabíamos? Con el paso de los meses, Kyrie se volvería un jugador cerrado, nadie sabía qué le pasaba y él tampoco tenía interés en salir a dar declaraciones, hasta que justo antes de empezar el verano soltó una exclusiva que dejaría la ciudad de Cleveland de piedra. Dijo que su tiempo en los Cavaliers había acabado, que hacía tiempo que se había desencantado con la franquicia y que los principales culpables de ello eran la directiva y LeBron James. Después de semejante terremoto mediático, en Cleveland no tuvieron más remedio que traspasar a Irving a Boston a cambio de Isaiah Thomas y unos cuantos jugadores de rol. ¿Y sabéis el término ese de win-win que define un intercambio en que ganan ambas partes? Pues este fue claramente un lose-lose. Cleveland empeoró sin su segunda espada y Kyrie no encontró lo que buscaba en los Celtics. Para mí, esta fue una situación de alumno incorrecto, maestro incorrecto. Por una parte, Irving quiso ir demasiado rápido, no entendió que ser la estrella de un equipo tiene tantas cosas negativas como positivas, la presión, la toxicidad y los rumores, y LeBron no supo cómo dejarle más espacio para triunfar. Ese equipo era de LeBron y cualquier otro jugador habría sido catalogado como segunda espada. Vamos, que hay veces en que las cosas simplemente no salen como uno espera. La relación LeBron-Irving empezó como un cuento de hadas, un anillo, triples, tapones, eran brutales, pero el tiempo cura al igual que destruye y el 1-2 del Rey Kyrie se desgastó tanto que juntos solo se habrían hecho más daño. En siguiente posición está una historia muy real, una que expuso lo podrida que llegó a estar la NBA por dentro en algunos aspectos, y repito, esto no son teorías ni especulaciones, es real como la vida misma, cosa que lo hace todavía más vergonzoso, y es que la realidad en este caso superó por mucho a la ficción. Os presento a Donald Sterling, el que fue propietario de los Clippers entre 1981 y 2014, es decir, que él es el principal culpable de que LA solo tenga un equipo campeón, pero si solo fuera eso, pues oye, no pasa nada, el trabajo se le quedó grande y ya está, pero evidentemente no fue solo eso. Sterling era lo que se conoce como un megalómano, trasladó el equipo de San Diego a Los Ángeles porque simplemente le apetecía, ninguneó a Elgin Baylor como si se tratara de un don nadie y fue pillado con mujeres de compañía en múltiples ocasiones estando casado. El tipo no era trigo limpio en ninguno de los sentidos. Y esperad, porque esto no es nada. En 2009, Blake Griffin le pilló tocando a chicas jóvenes sin su consentimiento en una de sus macrofiestas y asqueado lo hizo público en un late night, y más adelante se filtraron conversaciones privadas de Sterling con su pareja en las que reconocía prohibir a gente negra entrar al estadio y en las que llamaba a los negros enemigos de los blancos. En fin, menuda vergüenza. Como ya he dicho, esto es 100% verídico, ya hablé más profundidad en un vídeo anterior, pero es que este caso a mí me indigna muchísimo. Me parece muy loco que una franquicia en la capital cultural del mundo tuviera semejante gentuza como propietario, y quería incluirlo para que esto no caiga en el olvido, porque yo no me creo que la NBA no supiera nada al respecto. Vamos, es que eso no se lo cree nadie. El beef entre Kevin Durant y Stephen A. Smith tiene que ser uno de los más despiadados en la historia del deporte, uno que nos demuestra lo cruda que puede llegar a ser la NBA y que la competitividad no es algo que tengan exclusivamente los atletas. Esta historia arranca en 2015, cuando Smith salió a su programa a decir que Durant tenía intención de traspasarse a los Lakers. Recordemos que ahí todavía no había beef, así que Smith soltó la exclusiva, se apagaron las cámaras y se fue tan tranquilo para su casa. Al día siguiente ya teníamos el beef, porque sí, las cosas se calentaron rapidito. KD salió a los medios a decir que la información era puro humo y luego se envalentonó y dijo que Stephen era, cito textualmente,
un mentiroso. Pasaron 2 años y con el traspaso a Warriors en 2016, Smith se la devolvió. Dijo que Durant era un cobarde que había hecho un traspaso de flojo, cosa que llevó a la madre de Kevin Durant a meterse en el lío para defender a su hijo. Smith y Wanda, porque así se llama la madre, hicieron un cara a cara en que se dijeron absolutamente de todo, pero Smith acabó disculpándose al final del programa y dijo que si Durant quería decirle algo personalmente, que ya sabía dónde estaba. Y para allá que se fue KD, en 2022 se organizó el tan esperado cara a cara y más que hacer las paces tiraron todavía más leña al fuego. Ninguno de los dos movió ficha. Durant le llamó mentiroso de 1000 maneras distintas y Smith le llamó básicamente cobarde. En 2024 volvieron los dos a las andadas. Smith le metió unos palos tremendos a los Suns y Durant ya tiró la casa por la ventana y directamente, sin ningún tipo de rodeos, le llamó directamente payaso. Desde entonces han estado los dos muy calladitos, pero que nadie se confunda, esto no se ha terminado ni muchísimo menos, porque a la mínima que uno de los dos tenga la menor oportunidad de lanzar la primera piedra, no dudéis que van a aprovecharla. A este beef aún le quedan unos cuantos años. La siguiente teoría va relacionada con las franquicias y su rentabilidad económica, y es que en la NBA hay mercados grandes, pequeños y medios, es decir, franquicias que dan más dinero o menos depende de dónde están ubicadas y su tradición baloncestística. Esto no le pilla por sorpresa a nadie, y aún así la NBA defiende la igualdad entre franquicias, igualdad que no se cumple ni mucho menos. Aquí tenéis una lista de los campeones de la NBA de estos últimos 22 años. Fijaros bien, ¿no os llama algo la atención? No sé, como que por ejemplo solo 3 de ellos no hayan sido equipos de mercado grande. Estos han sido Milwaukee, Detroit y Cleveland, que no están en mercados grandes, pero en determinados momentos lo han sido. Los Cavs de LeBron en su momento fueron junto a los Warriors el equipo más popular de la liga, Anteto igual ahora mismo, y esos Pistons, aún no tener grandes estrellas, fueron muy populares en su momento. Vamos, que solo 3 equipos de mercado pequeño y mediano han ganado un campeonato en los últimos 22 años, y eso no creo que sea una coincidencia. Ya he tratado en el canal los presuntos robos arbitrales de las finales de 2006 y las finales del oeste de 2002 y 2018, y adivinad qué tienen todas en común. Oh sorpresa, que los árbitros favorecieron en todas las series a los equipos de mercado más grande. De esto podemos ver casos infinitos, los más significativos siguen siendo estos 3, pero si miráis los momentos más polémicos de cada playoff vais a notar claramente que los árbitros no dudan en favorecer a los grandes. Pero un momento, porque esto no es lo único, un mercado grande ayuda, pero al fin y al cabo si no tienes buenos jugadores no vas a triunfar. No hay problema, si no tienen buenos jugadores, démoselos. Esta teoría también defiende que los picks del draft están amañadísimos, y es que muy sospechoso me parece que LeBron, un chaval de Ohio, fuera seleccionado por Cleveland y que Derrick Rose, del que ya hablaremos en la segunda parte porque vaya tela tiene este hombre, fuera seleccionado por Chicago siendo nativo de Illinois. Lo más representativo de esta hipótesis es lo que se vio en el draft de 1985. Todos los equipos querían a la sensación de Georgetown Patrick Ewing, que venía con un hype histórico al draft. Los candidatos eran 6, Nueva York, Indiana, Clippers, Seattle, Atlanta y Sacramento. Y pues adivinad quién se lo llevó. Pequeña pista, Nueva York tiene más habitantes que 4 de las 5 citadas anteriormente juntas. Como era de esperar, NI se llevó el gato al agua. El cómo lo hicieron ya lo explicaré en la segunda o la tercera parte. Las teorías son múltiples, con un sobrefrío, con una marca invisible que Stern podía ver con las gafas, las teorías son 1000 y ninguna se puede demostrar. Pero vaya, qué casualidad que el mercado más grande con diferencia volviera a salir beneficiado de nuevo. El capítulo anterior lo cerramos con el supuesto amaño del draft de 1985, que es sin duda el draft más sospechoso de la historia. Nueva York era el mercado más grande de toda la lotería, y como era previsible, se llevó el primer pick, creando euforia en toda NI y dejando atónitos al resto de asistentes. La lotería estuvo rara desde el inicio, fijaros en cómo el hombre que arrojaba los sobres lanzó el de Nueva York. Los anteriores los había lanzado sin más, pero ese en concreto lo lanzó por encima de la barra. Y no solo eso, paremos un segundo, ese sobre en concreto era el único que estaba doblado en la esquina, ya que si miráis bien el resto están intactos. Demasiadas coincidencias, esto es muy sospechoso. Aquí hay que tener en cuenta que en esa época todas las capitales del país tenían a una mega estrella en sus filas, la única que faltaba era justo Nueva York, una franquicia que en la década pasada había tenido mucho éxito, pero que en los 80 cosechó tan solo derrotas. La NBA ni es ni era tonta, y sabían el dinero que había en juego si seleccionaban a Patrick Ewing. Una vez los sobres estaban en la loto, Stern y sus panas
hicieron todo el paripé de seleccionar un sobre que, entre comillas, era aleatorio. Mientras tanto, Dave DeBusschere, el representante de los Knicks, estaba nervioso y cuando salió su equipo celebró de manera rara. Más que feliz, se le veía aliviado, como si se hubiera sacado un peso de encima. El cómo lo hizo Stern ya es más difuso. Las teorías son dos. La primera es esa que apunta al doblado del sobre, que es un detalle a priori insignificante pero muy visible a esa distancia, y la segunda dice que las gafas de Stern podían percibir una marca en el sobre, una marca que causó el roce con la barra metálica. En resumen, que este draft es sospechoso lo mires por donde lo mires. El cómo metió los sobres es raro, la actitud de DeBusschere es curiosa, el cómo coge en concreto ese sobre es antinatural y el hecho de que todo lo anterior beneficiara al equipo más grande no inspira confianza. Los hechos están ahí, así que cada uno juzgue por su cuenta. Como la mayoría ya sabréis, LeBron fue drafteado en el año 2003 por el equipo de su ciudad natal, los Cleveland Cavaliers. En el mundillo NBA siempre suponemos que el draft es un sorteo totalmente aleatorio, que se ponen los porcentajes según la clasificación de los equipos y es el azar quien decide si un pick cae en el equipo A o en el equipo B, pero hay drafts que nos dejan algunas dudas. ¿Realmente el sorteo es tan aleatorio como dicen? Sin dudas, el de 2003 es uno de esos drafts. En 2002 equipos como Chicago, Golden State y Vancouver tenían de largo más posibilidades que Cleveland de llevarse el primer pick, un primer pick que estaba cantadísimo que iba a ser LeBron. Quizás no había pasado por la universidad, pero nadie en esos tiempos podía ni siquiera dudar de que tenía potencial para convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia. Así entonces las alarmas empiezan a sonar cuando vemos que un equipo con más o menos de un 10% de posibilidades de llevarse el primer pick lo consigue, y más aún cuando ese primer pick es un ídolo de la ciudad. Pero en esta teoría hay un factor que se pasa por alto y que es diferencial. A veces hay que rascar un poco para que salgan las cosas a la luz, y el contexto a veces es más importante que la acción en sí. El segundo pick es lo más importante en esta historia, y lo habéis oído bien. El segundo, en 1997 Vancouver envió un pick a Detroit durante un traspaso con la condición de que si ese pick caía en el número 1, Vancouver se lo quedaba y si no, Detroit se lo quedaba. Por esos tiempos Vancouver era una franquicia lamentable, los uniformes eran bonitos, pero como equipo eran malísimos y comercialmente no vendían tanto como por ejemplo Detroit, una franquicia histórica donde las haya. Pues bien, ese pick misterioso era el de 2003 y si encajamos todas las piezas de este puzzle tenemos que si el primer pick caía en Vancouver, que tenía más del doble de posibilidades que Cleveland de llevárselo, LeBron habría jugado en una franquicia moribunda que no le importaba a nadie, mientras que si caía en Cleveland creaba la narrativa del héroe local y de rebote le daba a Detroit una exposición mediática increíble. Todo encaja. Yo aquí no voy ni a interpretar ni a juzgar los datos, yo os los doy y haced lo que queráis con ellos, solo voy a decir que esto es solo una teoría y que no hay que tomársela al pie de la letra, así que sigamos, que esto es solo el principio. En febrero de este mismo año fuimos testigos del traspaso más mediático en la historia de la liga. Luka Doncic se iba a los Lakers a cambio de Anthony Davis y un par de cositas más para cuadrar los salarios. En ese momento todos teníamos claro que algo no encajaba. Davis es un superclase, pero nadie está tan loco como para cambiarlo por Doncic a pelo. Bueno, sí, perdón, sí que había un loco, Nico Harrison. Fue este tipo quien diseñó el traspaso. El jugador más mediático de la liga se iba a la franquicia más mediática de la liga a cambio de Anthony Davis, que supera los 30 años y que se rompe con solo mirarle. En fin, eso fue así durante varios meses. El traspaso era considerado como el mayor despropósito de todos los tiempos y no era para menos, pero en mayo llegó el sorteo del draft y chavales, qué cara se nos quedó cuando vimos que los Mavericks se habían llevado el primer pick. La polémica entonces estaba servida y rápidamente aparecieron las voces más críticas a decir que el traspaso de Davis había sido una pantomima para fingir que Dallas se llevaba algo, que el verdadero pago de ese traspaso no era Davis, el pago por Luka era el pick número 1. Básicamente, ya así resumido, la NBA quería una excusa para enviar a Luka a los Lakers porque el revuelo mediático iba a ser brutal, y lo fue. El revuelo fue una locura, y tanto revuelo ya sabemos qué significa: dinero. Y así ha sido, los Lakers han vuelto a ser la franquicia más mediática de la liga y Dallas ha cobrado un precio más o menos justo, todo mientras que Adam Silver sonríe bañándose en billetes, y yo no sé si esto estaba preparado o es coincidencia, pero si estaba orquestado desde el principio, yo me levanto y aplaudo. Jugada maestra de la NBA. The Last Dance es como se denomina la última temporada de Michael en los Chicago Bulls, porque si en 1997 ya había rumores de que estaba un poco quemado del baloncesto, ya se había retirado una vez y no era ningún secreto que su intención era dejar las canchas para vivir la vida y, como dijo él mismo, intentar jugar profesionalmente al golf.
y qué suerte tenemos de que no lo hiciera. Era obvio que a esas alturas estaba harto de jugar en Chicago, al final era un chaval de Brooklyn y no sentía ningún tipo de apego emocional por la ciudad, lo que le motivó a seguir era ganar su segundo three-peat y entrar en los libros de historia después de ser MVP de las finales por sexta vez, algo que nadie había hecho hasta entonces. Netflix hizo un documental de esta última temporada en 2020, así que no voy a enrollarme mucho, realmente os lo recomiendo porque está muy guapo y es bastante fiel a la realidad, pero hay una cosa en la que no terminaron de ser objetivos del todo, porque sí chicos, toca hablar de Jerry Krause, quien fue el director de operaciones de los Bulls cuando estaba Jordan. En el documental pintan a Krause como si fuera el diablo, ya que él es como el villano de la trama, lo que más le echan en cara es que intentara traspasar a Jordan en el 89, que lo volviera a intentar en el 97 y que fuera un rata a la hora de negociar los contratos. Pero ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿En serio era tan mala persona? Lo de que intentó librarse de Mike en el 89 es cierto, él mismo lo confirmó y dijo que se había equivocado, algo con lo que coincido Jerry, ahí donde estés, ¿en qué demonios estabas pensando? Pero un error lo tiene cualquiera, porque lo del 97 no me parece ninguna locura. Como he dicho antes, Mike ya tenía medio pie fuera en el retiro y Krause como director ejecutivo debía pensar por el equipo. Lo de que era un rata haciendo contratos me parece perfecto, es que ese era exactamente su trabajo. Una franquicia busca ganar dinero, no ser una maldita ONG, así que no voy a escandalizarme como lo hicieron en la serie. Ya puedes llamarte Jordan, Pippen o Antonio González, que si de verdad quieres un buen contrato, vas a tener que luchar por cada céntimo. Eso es quizás lo que más me chirría del documental, ver cómo le acusan de mala persona por tomar decisiones ejecutivas extremadamente difíciles. Hasta donde yo sé, Jerry no mató a nadie, no tuvo escándalos y mantuvo limpias las cuentas de Chicago. Era un hombre que buscaba lo mejor para el equipo, con métodos cuestionables. Sí, pero sin maldad. Vamos, que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Krause era un hombre con virtudes y defectos como los tenemos todos, pero no era el dictador que retratan en The Last Dance. Nos guste o no, Krause también aportó su grano de arena construyendo esos Bulls, y bueno, muchas risitas dirigidas a un muerto. Me gustaría saber si habrían sido tan valientes si siguiera vivo. Supongo que nunca lo sabremos. La sustancia HGH está completamente prohibida en la NBA. Similar a los asteroides, sus efectos son muchos, desde aumento de músculo hasta calibraje de hormonas, pero en el mundillo del básquet se usa principalmente para aumentar tu altura. Igual que con cada teoría de este tipo, hay 800.000 jugadores acusados, pero hay uno que llama especialmente la atención: LeBron James. Siempre se ha admirado a LeBron por lo bien conservado que está a su edad y lo mucho que trabaja su cuerpo para mantenerse en la élite, pero esta teoría le acusa directamente de usar la HGH y las PEDs, otra sustancia similar, y va cogiendo más sentido a medida que vas mirando sus efectos secundarios. Menor riesgo de lesión, rejuvenecimiento muscular, presión arterial alta, crecimiento anormal, calvicie progresiva en la frente y unas marcas muy características en los lados de la cabeza que evidentemente LeBron sí que tiene. Y no solo eso, el 23 las cumple todas. Entre las temporadas 2014 y 2015 la NBA planteó un test general a muchas estrellas de la NBA. Estas se lo hicieron y salió negativo. Pues ya está, teoría desmentida. No, el HGH tan solo se detecta con una prueba de sangre y las pruebas al rey fueron tan solo de aire y de orina. A todo esto debemos sumarle el hecho de que en 2013 la policía de Miami realizó una investigación al respecto y averiguaron que un tipo apellidado Paul compró este producto para un tal LJ. Y aquí van dos datos clave: el agente de LeBron se llama Rich Paul y LJ encaja con LeBron James. A partir de aquí, que cada uno piense lo que quiera. De los trapos sucios de un GOAT pasamos a los trapos sucios de otro GOAT, Michael Jordan. Se sabe que Mike era muy asiduo al juego, ya que se le vio en casinos y casas de apuestas en infinidad de veces, pero ¿hasta qué punto se puede decir que era ludópata? Y otra cosa, ¿fue expulsado de la NBA por eso? Veámoslo. La primera pregunta tiene una respuesta muy simple, y es que sí, era un ludópata como la copa de un pino. En cambio, la segunda no es tan fácil de contestar, aunque hay una teoría que encaja todas las piezas del rompecabezas y que, si a mí me preguntáis, tiene mucho sentido. El primero en hablar de este tema fue el columnista del Orange County Register, Mac Wicker, que se encargó de investigar la muerte del padre de Mike en 1993 y llegó a esta conclusión. Por ahora sabemos del problema de juego del hijo y del supuesto problema de pagos del hijo. El padre del hijo ha sido asesinado. ¿Coincidencia? Esta loca teoría defiende que Jordan fue expulsado de la NBA en 1993 a causa de sus problemas con el juego, y estos problemas no se limitarían tan solo a la pura ludopatía, que también, sino a deudas con gente muy influyente del mundo de las apuestas e incluso apuestas en partidos en los que él había jugado, cosa que está terminalmente prohibida por la NBA y por las propias casas de apuestas, ya que pierden los dos. El broche de oro a esta teoría se lo pone el hecho de que en su despedida de 1993 un reportero le preguntó si tenía ganas de volver a la NBA, y Jordan
Jordan, sin dudar ni un segundo, contestó: sí, claro, siempre que el señor Stern me deje volver. Las conclusiones finales os las dejo puramente a vosotros. Los jugadores NBA tienen tal estatus de estrella que a veces parecen intocables, se nos olvida que son humanos como todos nosotros, y por lo tanto también tienen sus trapos sucios y sus movidas extradeportivas. Y ojo, que no estoy hablando de defraudar a Hacienda o de tener alguna sustancia ilícita, estoy hablando de auténticas atrocidades. Enero del año 2001, la policía de Phoenix recibe una llamada hecha desde el número 911, el número de emergencia de Estados Unidos, y esta dice así: socorro, mi marido y yo hemos discutido y me ha golpeado, estoy encerrada en la habitación y mi hijo de 2 años está en la casa, venid cuanto antes posible, por favor. Al ser una zona de lujo cero conflictiva de Arizona, 2 agentes se presentaron en la puerta al cabo de 5 minutos, y pagaría por saber cuál fue su reacción cuando vieron a Jason Kidd en chanclas y en albornoz abriendo la puerta al lado de su mujer con claras marcas de golpes y su hijo llorando desesperado en el salón. Menuda cara se les debió poner a los pobres. Como era de esperar, Jason fue detenido en ese mismo momento y fue llevado a la comisaría de Phoenix, donde pasaría la noche, y ya por la mañana fue juzgado por altercado doméstico, donde salió culpable. Evidentemente que salió culpable, su mujer todavía tenía las heridas visibles, era más que obvio, así que el juez le quitó la custodia del menor durante 3 años. Esto de Kidd es súper fuerte, es decir, pegar a tu mujer con tu hijo delante debe ser una de las cosas más rastreras que hay en la vida. Eso sí, hubo un jugador que hizo algo muchísimo peor, y no fue un don nadie precisamente, fue el cartero de la NBA. Karl Malone. En 1984 salió a la luz una acusación de paternidad hacia Karl por parte de una chica de su ciudad. ¿Qué digo una chica? Una niña de 13 años, y el caso se fue atrasando a causa de que se dio en un pueblo muy pequeño sin muchos recursos policiales y que Malone era muy influyente en esa zona, pero en 1993, por desgracia para él, volvió a abrirse el caso. La justicia deliberó que efectivamente Malone era el padre, y no solo eso, que la había dejado inseminada con 13 años mientras que él tenía 20, y todo esto fue gracias a unas pruebas de ADN, por lo tanto el juez le obligó a pagar muchísimo dinero por la manutención y todavía más dinero por ocultarlo durante tanto tiempo. Pero esperad, porque el pequeño creció y empezó a jugar a fútbol americano, hasta el punto en que llegó a jugar en la NFL. Demetres Bell se llama, por si lo queréis buscar. El día 10 de abril de 2024, Adam Silver salió a comunicar que el 4 suplente de los Raptors, John Ty Porter, quedaba permanentemente baneado de la NBA por infringir la cláusula que firmaron los propios jugadores y que les impide apostar en cualquier partido de baloncesto. Porter se defendió de manera contundente, alegando que él no había realizado ninguna apuesta, algo que era cierto. La NBA nunca pudo demostrar que Porter hubiera apostado, pero el baneo se lo comió de todos modos. De hecho, todavía no se lo han levantado. Así que veamos qué ocurrió aquí exactamente. 20 de marzo de 2024, Porter hace un partido rarísimo contra los Clippers, y cuando digo rarísimo me refiero a rarísimo de verdad. Mete un triple, pone una cara extraña, intenta esquivar un rebote que luego le da, luego no hace nada durante 15 minutos y finalmente se va lesionado con una lesión de ojo. Bueno, vale, un partido raro lo puede tener cualquiera, pero esperad, porque la casa de apuestas DraftKings publicó los grandes ganadores de la semana. Y vaya, el máximo ganador era un tipo que solo había apostado en partidos de Porter. Concretamente, había un apostador misterioso que había apostado $80.000 en que Porter no superaba los 5 puntos y que se iba a ir lesionado. Eso fue exactamente lo que pasó, y el tipo se llevó, atentos, $1.100.000 en limpio. Bueno, no voy a ir de misterioso porque esto está clarísimo, blanco y en botella es leche, y cuando la NBA se puso a investigar descubrió un grupo que apostaba en partidos exclusivamente de Porter y que ganaba el 90% de las apuestas. La teoría que tenía más sentido era que John T. estaba filtrando información a este grupillo. Quizás no había pruebas explícitas de que él estaba apostando, de hecho no le pillaron nunca, pero vamos, es como si lo hubiera hecho, porque dar información a terceros también es ilegal. En fin, este es el problema de las apuestas y el deporte. Entiendo que meten dinero y que con ese dinero se financian jugadores, entrenadores, personal de limpieza, de taquilla, fisioterapeutas. Del dinero que ponen las apuestas comen muchísimas familias, y yo con el pan de la gente no voy a jugar. Ahora bien, todo tiene un precio y las apuestas conllevan este tipo de cosas, manchar el nombre de este deporte que nos gusta tanto. Yo no me voy a poner ni a favor ni en contra, no soy populista y ya todos somos mayorcitos, que cada uno haga lo que quiera, pero yo definitivamente no voy a animar nunca a nadie a apostar, y es por cosas como esta.
Vamos a empezar con una teoría loquísima, porque sí, puede que este sea el primer nivel, pero hacedme caso cuando os digo que aquí hay muchísima leña que cortar, y si no me creéis voy a haceros una pregunta súper simple que quiero que contestéis en vuestra cabeza. Ahí va. ¿Cuántos años tiene Thonmaker? La respuesta parecería simple, ¿no? Basta con entrar a la Wikipedia y ver que pone 25. Bien, esta es la versión oficial, la cual es compartida por la NBA. Entonces, caso cerrado, pensaréis. Pues no, porque hay pruebas bastante sólidas que defienden que Maker tiene 27 o incluso 28 años. La vida de Thon ha sido una muy misteriosa. Se sabe que nació en Sudán, pasó por Uganda y se refugió en Australia. Fue ahí donde cursó la secundaria entre los 12 y los 16 años, en un colegio de Perth llamado Aranmore Catholic College. Perdón si lo he dicho mal. Muy bien, Dame, qué interesante, pero ¿por qué nos cuentas esto? Bien, Maker fue drafteado en 2016 con 19 años. Quedaros con eso, y ese mismo 2016 fue cuando salió a la luz el anuario de su instituto. Thon salía muy fachero, pero había algo que no encajaba, que Maker se había graduado en 2011. Vamos a hacer los cálculos. Si tú te gradúas en 2011 significa que naciste en 1995 como mínimo, y si te draftearon en 2016 te draftearon con 20 o 21 años, no con 19, pero quiero plantear una pequeña cosita. Si es cierto que Thon fue capaz de engañar a la NBA, que no es la frutería Manoli, es la maldita NBA, pudo engañar perfectamente a un colegio australiano y tener 28, 29 o 30 años. ¡Qué hombre más misterioso Thonmaker! Septiembre de 2023, LeBron responde a un periodista así medio en verdad, medio en broma, que si llegara una oferta suficientemente buena se plantearía seriamente la posibilidad de jugar en Arabia Saudí, y fue dicho y hecho, porque un mes más tarde el rey estaba en Riyadh de turismo, entrenando y hablando con algunos empresarios locales. Hasta aquí todo bien, hasta que vieron que su visita estaba patrocinada por el gobierno del país. Ese día las redes estadounidenses se llenaron de críticas durísimas al rey, que le acusaban especialmente de hacer sportswashing, una palabra que se usa para definir la acción de blanquear gobiernos totalitarios e injustos, supuestamente mediante el ofrecer eventos deportivos, lo que hace el PSG, vamos, poner el sponsor de Qatar por todas partes para que la gente deje de asociar la imagen del país con algo negativo. Obviamente debo decir que no estoy a favor de muchas cosas que hace Arabia Saudí de manera impune, pero ¿qué culpa tiene el rey? El hombre fue a colaborar con un campus infantil, a cambio de un pastizal, por supuesto, pero LeBron no negó las atrocidades que se hacen en esos países ni defendió a sus políticos. Él solo fue, ayudó a unos chavales y cobró un pastón. ¿Merece de verdad hate por eso? A la NBA siempre le interesa tener una cara, ese jugador supermediático que venda camisetas y que enamore al mundo con su juego. Os digo, LeBron, Jordan, Magic, Bird, ellos fueron la cara en su momento, pero ¿qué pasa cuando la NBA odia a su propia cara? Pues eso pasó con el legendario Allen Iverson. Con sus trenzas, pantalones anchos, tatuajes y un flow fuera de este mundo consiguió captivar incluso a los fans más escépticos. Iverson era el jugador más popular de la liga, cosa que Stern odiaba. La NBA de los años 2000 era un sitio raro. La liga quería dejar atrás la imagen barrio bajera de los años 90 y convertirse en un producto más apto para consumir en familia, y hombre, tener a este tío como la cara del producto quizás no era lo más adecuado. Las cadenas de oro tochísimas y que dijera la palabra que empieza con N en cada maldita entrevista chocaba radicalmente con la propuesta family friendly de David Stern, así que viendo que no podían pararle, fueron directamente a por él. Primero, establecieron un código de vestimenta que le vetaba llevar esa ropa tan icónica, y segundo, crearon un relato, se lo inventaron de la nada para bajarle de la posición de héroe y convertirle en el villano. En una entrevista, Iverson respondió borde, no tenía ganas de estar ahí, a una respuesta sobre el entrenamiento, de ahí el mítico practice. Iverson no quería decir que el entrenamiento no vale para nada, de hecho nadie llega a ser tan bueno como él sin entrenar, pero los medios lo pintaron como que sí había dicho eso. La NBA fue a por él personalmente, la narrativa estaba en su contra. Iverson es un vago, un presumido y no le gusta entrenar, pero nada de eso, el tipo era excéntrico y tenía una capacidad increíble para conectar con las personas, y eso me temo que a los de arriba no les interesaba. El practice fue la culminación de eso, cómo se puede tergiversar la realidad y manipular a la gente para ponerles en contra de alguien, y es que no ha vuelto a existir otro Iverson en la NBA, y luego nos quejamos de que no hay caras para la liga. Si cuando una cara se sale un poco del molde, van a por ella con todo lo que tienen. En 1994 Michael estaba jugando al béisbol y disfrutando del que sería su primer retiro, pero ¿significaba eso que Mike no estaba jugando nada a baloncesto? Era obvio que a alto nivel no, pero yo que sé, una pachanguita, un entreno con los colegas, ni que fuera. La versión oficial era que no, que la exclusividad contractual que unía a Birmingham con Mike no le permitían hacer deporte fuera de los entrenos.
Repito, esa era la versión oficial. En 1994 empezaron a circular vídeos de jugadores muy parecidos a Jordan en partidos amateurs y semiprofesionales, vídeos que hicieron saltar las alarmas a más de un entendido de NBA porque era más que obvio que esos jugadores eran el maldito Michael Jordan. Pero esperad, porque en medio de ese caos apareció esta carta. La de Johnny Kilroy. Antes de que alguien pregunte, esta carta estaba en la colección oficial de la temporada 93-94, imprimida por Upper Deck y validada por la NBA. Vale, era obvio que este tío es Jordan, y aún más salió un vídeo de Kilroy en que metía una canasta y el comentarista decía que ese era su punto número 79 del partido. Jordan había vuelto de incógnito y había vuelto más fuerte que nunca. No, Michael no se había hecho pasar por otro y ni mucho menos había metido 79 puntos en un partido. Todo había sido una campaña gigantesca de Nike para anunciar las Jordan 9, una campaña que hoy en día sigue siendo estudiada por los mejores publicistas del mundo. Esto me lo contó mi padre. Quiero que os pongáis en la piel de un chico de 25 años del Hospitalet de Llobregat, que es de donde es él, en 1994, una época donde no hay internet y la única manera de enterarse de las cosas es con la radio, la televisión y el periódico. Pues un día un amigo te enseña vídeos de un tío súper parecido a Jordan y tú dices, bueno, será coincidencia, pero al día siguiente te enseña otro, luego otro y así cada día. Una semana más tarde ves la colección oficial de cartas de la temporada y ves un cromo de un tío cuyo nombre no te suena de nada pero que tiene la misma cara que Jordan, y por la noche enciendes la radio y sale un periodista diciendo que hay un vídeo donde un tal Johnny Kilroy mete 79 puntos en un partido. Tú no puedes comprobarlo porque no hay internet y el resultado es que te vuelves loco. Aquí tenemos que dársela a Nike porque menudo campañón publicitario se marcaron. Claro que en Estados Unidos se enteraron rapidísimo, pero aquí en Barcelona la gente tardó 1 o 2 días en enterarse. Supongo que en LATAM sería más o menos lo mismo. Y por cierto, el cromo oficial de Johnny Kilroy vale, si está en perfecto estado, $1.765. Madre mía, el marketing de Nike en los 90 no tenía ningún sentido. En el anterior episodio mencioné a Derrick Rose y os dije que hablaría de él en este mismo vídeo. Pues bien, aquí estamos y aquí volvemos a ver algo 100% real. Las teorías están muy bien, pero en mi opinión no hay nada como la mera realidad, porque si yo ahora os digo que Rose nunca debería haber jugado en la NBA, ¿cómo os quedáis? Y si encima os digo que tampoco debería haber jugado en la universidad, ¿cómo os quedáis? Veámoslo. En 2007, Rose estaba arrasando en el Instituto Simeon Career de Chicago. Estaba claro que era el mejor prospecto del país con diferencia, y las universidades se lanzaron de cabeza por él. Solo había un pequeño problema, que para llegar a la universidad es necesario aprobar secundaria, y esa parte se le complicó bastante. Se sabe que Rose fue aceptado por la Universidad de Memphis sin haber pasado las pruebas SAT, las pruebas de acceso, la selectividad de toda la vida aquí en España, haciendo trampas en el sistema académico y pactando con el director. Esto que estáis oyendo es oficial, es decir, está demostradísimo y es una clara muestra del poder que tiene el deporte en Estados Unidos. Me parece muy bien que se apoye a los deportistas de élite, eso por supuesto, pero eso no te debería permitir hacer trampas y saltarte algo tan importante como la selectividad, te llames Manolo García o Derrick Rose. En teoría, la normativa de la NBA para los traspasos tiene que ser la misma para todos los equipos, a no ser que juegues en Los Ángeles, porque en esa ciudad todos hacen lo que les sale de las pelos. Año 2015, Mavericks y Clippers cierran el traspaso por DeAndre Jordan, y con cierran me refiero a que lo tenían hecho, ya estaba validado por la liga y todas las partes estaban de acuerdo, ya no había nada más que decir, DeAndre era nuevo jugador de los Mavericks, ¿verdad? Pues en los siguientes días los Clippers salieron al mercado en busca de un 5 y tras no encontrar absolutamente nada empezaron a creer que lo de las normas en traspasos pues quizás estaba un poquito sobrevalorado. Total, que Blake Griffin, Chris Paul y algunos miembros del staff se presentaron en casa de Jordan para convencerle y después de 3 días encerrados decidieron que DeAndre no se movía, que se quedaba en los Clippers. Obviamente Mark Cuban y los Mavericks presentaron cargos legales de incumplimiento laboral porque su planificación deportiva se había ido al garete y la NBA los aceptó, así que DeAndre y los Clippers no tuvieron más remedio que pagar $500,000. Aquí es inevitable preguntarse cómo es que DeAndre cambió tan rápido de opinión. Él tenía ganas de ir a Texas. Bueno, es que él es de Texas y me están diciendo que con una charlita con sus colegas decidió que se iba a quedar en los Clippers. Las teorías apuntan hacia todos lados, pero hay una que me llama la atención, esa que dice que los Clippers le ofrecieron dinero en B para que se quedara, dinero que no aparecería en las cuentas oficiales de la franquicia y que iría directamente a DeAndre, porque si no, yo no veo más explicación que eso.
Si tú vas a 1000 fans de la NBA y les preguntas cuál ha sido el mejor partido que ha hecho jamás un jugador, vas a recibir respuestas muy variadas. Algunos dirán los 69 de Jordan, otros el cuádruple doble de David Robinson, pero la mayoría te va a contestar el partido de 100 puntos de Wilt Chamberlain. Pues bien, es muy posible que ese partido simplemente no haya existido nunca. La gente que defiende esto tiene muchos argumentos a favor. El primero es que no hay vídeo oficial, es decir, hay archivos que lo respaldan numéricos y de audio, pero tú puedes buscar donde quieras, que es más fácil colarse en los servidores del FBI y de la CIA a la vez que encontrar archivos de vídeo del partido de los 100 puntos. Otra variante de esta teoría dice que sí metió 100 puntos, pero que ese partido estaba amañado para que lo hiciera. Primero, ninguno de los dos equipos se jugaba nada. Segundo, lanzó 63 veces a canasta, es decir, que tiraba él y nadie más. Y tercero, Rose Young de CB Sports, quien fue testigo de ese partido, aseguró que en el último cuarto los rivales le hacían faltas a propósito para que llegara a los 100, y ahí están los 32 tiros libres que lanzó para demostrarlo. Aquí hay que tener en cuenta también que en esa época la NBA era muy distinta, no era ni de lejos el monstruo económico que ahora conocemos, y Will rápidamente se convirtió en su jugador más mediático. La liga quería crear a su primer ídolo, el primer tipo al que los niños pudieran considerar un referente, y quién mejor para eso que alguien capaz de meter 100 puntos en una sola noche. Siguiendo con la teoría inicial, la que dice que el partido nunca existió, ningún jugador rival ha salido nunca a dar declaraciones. Quizás ya sea demasiado tarde para ello, pero si tú vas al mejor partido de Larry Bird, por poner un ejemplo, tienes a Doc Rivers y a Dominic Wilkins hablando de cómo les pintó la cara en 1985, y en cambio en el de Will nadie ha hablado nunca. A todo esto debemos sumarle el hecho de que fueron 100, es decir, no fueron 101 o 99, fue un número redondo, perfecto para que se te quede en la memoria y tengas ganas de superarlo. Además, nadie se ha ni siquiera acercado. Kobe en 2006 metió 81, que sigue estando bastante lejos, y si tú me dices que alguien ha metido 100 puntos y no puedes demostrármelo empíricamente, lo más probable es que no te crea. Los árbitros de la NBA no son perfectos y nunca van a serlo, pero hay una cosa que no podemos decir de ellos: los árbitros de la NBA no son unos corruptos. Estamos hablando de una liga ejemplar en ese aspecto, aunque no siempre haya sido así. A inicios de los 2000 hubo un árbitro en concreto que consiguió manchar para siempre la imagen de la NBA, un hombre llamado Tim Donaghy, que dejó una de las sombras más alargadas en la historia del deporte. En su carrera, Donaghy fue un árbitro polémico, con muchísimo carácter, pero nada parecía indicar que hubiera nada raro, pero si estamos hoy hablando de él es porque efectivamente sí que había algo raro. En el año 2007 se filtró un audio de él hablando con un miembro de la mafia italiana de Nueva York. Esto ya en sí olía fatal, así que entró a investigarlo el FBI. Sí, el maldito FBI, y al pobre Tim Donaghy le investigaron hasta el alma. Después de las investigaciones, los agentes descubrieron varios intercambios de dinero entre el árbitro y miembros de la mafia italiana de Nueva York. Él dijo que no, que él lo que quería hacer era apostar en partidos de béisbol, una defensa poco contundente que acabó cayendo por su propio peso. Viendo que Donaghy no iba a cantar, el FBI presionó a su mejor amigo y acabó confesándolo todo. Efectivamente, Donaghy estaba apostando en partidos en los que él había arbitrado, algo que está terminalmente prohibido por la NBA y por la legislación estadounidense. Después de esto, Tim fue a prisión y tuvo que pagar un multón millonario. Se puede decir que le usaron como ejemplo de contundencia, pero esto no quita que todavía quedan dudas al respecto de este caso. ¿Podría ser que hubiera más árbitros corruptos? En serio, David Stern no sabía nada, y sí, Donaghy pagó mucho dinero, pero pagó todo lo que había ganado ilegalmente, y lo más importante, ¿cómo sabemos que esto no ha vuelto a pasar? Si a alguien le interesa este caso, subí un vídeo específicamente hablando de él hace unos meses. Aquí he intentado resumirlo lo máximo posible, pero al que le interese profundizar al respecto, que sepa que puede hacerlo. Esto es un caso con muchísima profundidad y que creo que no se debería olvidar nunca. La Fundación LeBron James, no se rompieron mucho la cabeza pensando el nombre, es la empresa sin ánimo de lucro que gestiona el rey y la gente de su entorno, con tal de acercar el deporte a las juventudes de clase baja. Eso a mí me parece perfecto. Quiero decir, muy mala persona tienes que ser para que te parezca mal que los chavales disfruten del deporte, pero hay gente que ha ido más allá, ha investigado a profundidad la organización y no les ha gustado lo que han visto. Fundada en 2012 con un presupuesto de $2 millones, la LeBron Foundation empezó como no en Akron, donde por lo que he visto hizo un gran servicio sacando chavales de la calle e introduciéndoles en el deporte,
pero en 2019 el rey se mudó a la otra punta del país, a Los Ángeles, y decidió establecer un brazo de la fundación en California. Bien, el gobierno de California donó $4 millones para garantizar el buen funcionamiento del proyecto, 4 millones que inicialmente iban a ser destinados a los cuerpos policiales, pero bueno, ese tipo de cambios son habituales en política. O no, porque de esos 4 millones, uno ha ido al colegio de Bronny y el otro al campus de verano Nike Summit. Las alarmas empiezan a sonar cuando ves que Sierra Canyon, el colegio de Bronny, es privado, por lo tanto el dinero fue directamente al dueño. ¿Y para qué va a meter 1 millón más en un campus de Nike? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Acaso a Nike le falta dinero si por cada millón que LeBron pueda meter ellos pueden poner 200? ¿No habría sido mejor destinarlo a un club local o a un colegio público en vez de a una marca millonaria que encima es la que le patrocina? Aún así, esto no es lo más grave de esta situación, porque como os he dicho, le dieron 4 kilos, de los 4 dio 2 un poco al tuntún y de los 2 restantes no sabemos nada, nadie sabe dónde están, qué hizo con ellos o si tiene pensado invertirlos en un futuro, y como quien debería investigarlos el gobierno de California, los mismos que le dieron el dinero, me temo que nunca sabremos dónde están los 2 kilos. Esto lo sacó el periodista Nick Wright en su programa con mucho más detalle, y algo muy importante es que no reveló las fuentes, así que no podemos confirmar nada, pero como sea cierto significa que o LeBron o un funcionario de California están desviando dinero mediante la organización. Sabemos que entraron 4 y que salieron 2. ¿Dónde están los 2 que quedan? ¿En el bolsillo de alguien? ¿Acaso del de LeBron? Lo primero que veremos hoy es una teoría, y no una teoría cualquiera, una teoría loquísima que involucra a Kawhi Leonard, y que cuando he visto he pensado que no podía faltar en este vídeo, y es que Kawhi es muy bueno, quizás demasiado bueno, hasta el punto en que es posible que no sea humano, que sea un robot. Las antenas empiezan a saltar cuando le echas un vistazo a su privilegiado físico, la altura perfecta, la envergadura perfecta, el peso perfecto, una velocidad excelsa, un IQ defensivo y ofensivo sobrehumanos, las manos enormes, el tipo parece creado en un laboratorio, y si indagamos más todavía, esto va cogiendo más y más sentido. Sus apariciones en prensa son, ¿cómo decirlo?, curiosas. Las respuestas son siempre breves y poco detalladas, casi evasivas. Parece que esté siempre incómodo sin saber qué responder. Su risa es la más falsa que he escuchado en mi vida, y cuando le toca mostrar emociones, muestra solo los síntomas básicos de ellas, nunca las emociones en sí. La teoría defiende que Leonard es un experimento del gobierno creado para experimentar con las inteligencias artificiales, por eso mejora en cada año que juega, y todo esto cobra más sentido cuando ves quién es el dueño actual de los Clippers, Steve Ballmer, que adivinad a qué se dedica: a la tecnología de alto nivel. De hecho, a la tecnología de altísimo nivel. Es el CEO de Microsoft. Las múltiples lesiones de Kawhi son simples cebos para que parezca humano, y el famoso load management, donde juega un partido sí y uno no, son actualizaciones y mantenimientos hechas por sus ingenieros, así que si esto es cierto, prepararos, porque ahora mismo lleva más de un año sin jugar con constancia, ya saber lo que le habrán hecho. Tengo miedo. Rodman, ¿qué voy a contaros de él que no sepáis? El jugador más controversial de los años 90 con diferencia, el peinado, los tatuajes, esos outfits sumamente horrorosos. Dennis nunca tuvo miedo ni a expresar ni en mostrar al mundo entero su personalidad, con todo lo bueno y malo que eso implicaba. La relación de Michael con Rodman daría para escribir 5 novelas al respecto. Al principio eran rivales aférrimos porque Dennis era un bastión importantísimo en la defensa que los Bad Boys jugaban contra el 23, luego fueron compañeros en Chicago y una vez en el mismo barco seguían teniendo sus episodios de tensión, porque conociéndome a los dos no me creo que no hubiera roces. En el 98 Rodman pidió una excepción de 48 horas porque tenía problemas personales, y remarcó problemas personales porque básicamente era mentira. Dennis se fue al aeropuerto y cogió el primer vuelo a Las Vegas, donde pasaría 16 horas consecutivas bebiendo y jugando, hasta que, como no podía ser de otra manera, Jordan se enteró y tomó cartas en el asunto. Lo siguiente que recuerda Dennis es levantarse en un hotel de 5 estrellas con Carmen Electra, que oye, algunos tanto y otros tampoco, y escuchar a Michael detrás de la puerta diciendo: o me abres o tiro el hotel abajo. Rodman abrió y fue llevado a la fuerza de vuelta a Chicago. Para que os hagáis una idea de lo enfadado que llegó a estar Mike en ese episodio, Carmen Electra, la pareja barra ligue de Rodman en esos tiempos, no tuvo más remedio que esconderse en el armario guiada por el miedo. Una historia muy graciosa que cuentan en ese documental, pero ¿qué pasaría si yo ahora mismo os dijera que es mentira por unos motivos muy oscuros? Aunque la propia Electra lo confirma, después de la emisión de ese episodio se creó un hilo en Reddit, red social que no controlo mucho, en el que la gente imposibilitaba esta historia con evidencias bastante sólidas, que Rodman no estaba ahí, que Jordan no pudo viajar por fechas, que 1000 motivos bien argumentados. Pero entonces, ¿por qué mentir? ¿Por qué dejar a tu compañero como todo un irresponsable? Pues bien, veámoslo.
En ese mismo Reddit se plantean dos opciones, una, que Jordan sea un fantasma, es decir, un mentiroso como se dice aquí en España, y no lo sé, no lo conozco, así que no voy a juzgar esa opción, o la segunda, que esté mintiendo para salvar a su compañero. Textualmente dice, no voy a decir qué y quién estaba en su cama. ¿Cómo que quién? ¿No estaba Electra, que encima se escondió? ¿Y cómo que qué había en su cama? ¿Tan malo era que no puede decirlo ni 25 años más tarde? A nivel personal yo tengo bastante claro que Electra, pues ahí no estaba, lo siento mucho Carmen, pero es la verdad, que había alguien más y algo, una sustancia y objeto que es altamente secreta, que solo saben ellos dos, y conociendo a Rothman y el mal momento que estaba pasando a nivel personal, no sé si quiero saber lo que era. Hay jugadores NBA que no parecen humanos, que sus extravagantes físicos y sus raras actitudes han hecho sospechar a más de un espectador avispado. Aquí ya hemos visto las teorías de Thonmaker mintiendo con su edad y de Kawhi siendo un experimento para probar las inteligencias artificiales, pero para mí no hay mejor teoría que la que acusa a Yao Ming de ser una creación del gobierno chino. El primero en hablar sobre esto y el principal defensor de esta acusación fue el periodista estadounidense Brook Lamer, que en su bestseller Operación Yao Ming detalló cómo el gobierno chino planeó y ejecutó su creación. Vamos a ver cómo lo hicieron. Se sabe que los padres de Yao eran ambos jugadores de baloncesto famosísimos en China y por lo tanto eran súper altos. Se dice que el gobierno les pagó para fingir una relación y tener un hijo con su genética privilegiada, para después de la inseminación coger el feto y ponerle dentro de una incubadora. Mientras hacía el libro, Larmer tuvo acceso a los datos médicos de Yao recién nacido y los hizo públicos. Y no era para menos, ya siendo un bebé, el chaval pesaba 5 kilos y medía 51 centímetros, el doble que un bebé recién nacido promedio en España, algo que es posible que ocurra de manera natural, pero tan improbable que es inevitable no preguntarse si hubo algo más. El contexto aquí es sumamente importante. A inicios de los 2000 China estaba en pleno crecimiento, todavía no era el gigante económico que es ahora, pero iba por el buen camino. Ya habría sido un golpe sobre la mesa, una manera de decir, prepararos Estados Unidos porque estamos llegando, y dónde mejor que ponerle que en la liga más seguida de todo el país. Después del nacimiento, el gobierno le habría puesto a jugar a baloncesto con horarios de jornada laboral, jugando 8 horas al día desde los 3 años. A los 16 se habría ido a los Shanghai Sharks para hacerse un nombre, y en el 2000 habría sido seleccionado por los Rockets con la primera selección de ese draft. En resumen, Yao Ming ha sido uno de los jugadores más queridos de la historia de la NBA, su carisma era infinito y su físico muy curioso, pero de su infancia no se tiene ningún registro contundente aparte de una cartilla de nacimiento con unos datos muy sospechosos. Que cada uno piense lo que quiera. Mientras todo el mundo está hablando de los supuestos problemas de la NBA, algunos más serios y otros, por qué no decirlo, exagerados a más no poder, hay un problema que pese a estar delante de nuestras narices se nos está pasando desapercibido, porque si uno mira los números, de verdad que son devastadores. Vamos a ver, tampoco vengo hoy a hacer un drama porque lesiones las ha habido siempre, pero los números no mienten. Este primer gráfico nos dice el número total de partidos perdidos por lesión por todos los jugadores que han jugado 20 minutos por partido o más. Este ya es preocupante, pero es que el realmente criminal es este. Como veis, la tendencia es horrible. Este nos dice los partidos que se han perdido los All-Star esta temporada en comparación con la anterior, y si sigue yendo a más, quiero decir, no me estoy volviendo loco, cada vez hay más lesiones y cada vez son más devastadoras. Hace días que se viene hablando de que la NBA está pasando por un momento complicado de audiencias, pues esta es una de las causas. Los aficionados no quieren pagar por el League Pass cuando es muy posible que su estrella favorita se pierda 25 partidos. ¿Qué motivo tienen los fans de Orlando para ver los partidos con Banchero fuera y Anthony traumatizado? Como es obvio, las lesiones tienen impacto directo en los ratings, pero ojo, también tienen impacto indirecto. Las franquicias tienen miedo de que su estrella se lesione, ¿y qué hacen? Pues le descansan en partidos menos importantes, así en vez de estar a merced de la suerte, pueden escoger aquellos partidos en que descansarle y aquellos en que sacarle al máximo. Pongamos a Curry como ejemplo. Oficialmente el chef se ha perdido 8 partidos por lesión este año, y remarco ese oficialmente porque no es cierto. Curry no ha sufrido ninguna molestia este año, lo que pasa es que tiene ya 36 primaveras y a esa edad pues tendrá que descansar el pobre hombre. Vamos, que entre pitos y flautas aquí todo el mundo se pierde partidos, si no por lesión, por miedo a sufrirla. Esto ya se ha convertido en un chiste mal contado, y esperad porque la cosa mejora o empeora. El año pasado la liga introdujo una norma que estipula que para entrar a un quinteto All-NBA o para ser candidato a algún título individual, el jugador en cuestión tiene que haber jugado al menos 65 partidos de regular season. Hay excepciones y aristas, pero básicamente olvídate de ser All-NBA si no juegas minimísimo
62 partidos. Esto que de primeras parece una normativa random es algo sumamente diferencial. Antes, cuando eras All NBA, te mandaban un diploma a tu casa y Adam Silver te daba una palmadita en la espalda y te decía muy bien, chaval. Pero ahora no, ahora ser All NBA puede marcar la diferencia entre un buen contrato y un contratazo. Jaylen Brown, sin ir más lejos, firmó el contratón estratosférico ese después de ser All NBA, y no porque les hiciera ilusión, sino porque el contrato de un jugador All NBA capea diferente en las cuentas, permite blindar más al jugador y es por lo general más lucrativo para ambas partes. De esta manera tenemos a las mejores superestrellas del mundo dejándose la vida para llegar a 65 partidos. A Curry le da igual porque es Curry y ya está podrido en billetes, pero Luka aspira a tener uno de los mejores contratos de la historia, por eso ha forzado la máquina. Y ahora, ¿qué hacemos, NBA? ¿Cómo le sacamos de la enfermería? Gilbert Arenas fue un base de inicios de los 2000 que aterrorizó a la liga con los Warriors y los Wizards gracias a su brutal poderío anotador. A la gente cero se le caían los puntos de los bolsillos en su prime, hasta que en 2007 se retiró prematuramente del deporte. Esto no es lo importante, pero el contexto aquí es muy necesario. En un viaje en avión, Arenas le ganó una partida de cartas a Javaris Crittenton, su compañero en los Wizards, así que este le tuvo que pagar $1000. Javaris sintió que eso no era justo y fue a increparle. Arenas dijo: "Te veo mañana en el entreno", a lo que Javaris contestó: "¿A qué te refieres?". "Juego con armas", dijo Arenas, y Crittenton acabó con: "No eres el único. Yo también". Lo siguiente que se sabe es que Antoine Jamison les separó y cada uno se fue por su lado. Al día siguiente coincidieron ambos en el vestuario. Arenas sacó un arma de fuego y dijo: "Mírala, o la coges o te disparo". Y Javaris, que tampoco se cortaba ni un pelo, sacó otra y dijo: "No hace falta, traigo yo mismo la mía". Esta situación trágica y cómica a la vez, tampoco nos vamos a engañar, se saldó con la expulsión indefinida de ambos de la NBA y con fuertes sanciones económicas. O eso es lo que nos han contado, porque hay una teoría que dice que Gilbert Arenas murió en ese vestuario, que fue disparado por Crittenton. Esta teoría se sostiene por la vieja confiable de que la NBA puso un doble, alguien que se hizo pasar por él. Sus números bajaron drásticamente después de eso, porque sí, volvió a la NBA después de un año, pasando de 22 puntos a algo más de 15, y los Wizards le protegieron después de ese incidente, le protegieron mediáticamente y sus apariciones en prensa pasaron a ser muy puntuales. Años más tarde, Antoine Jamison y Caron Butler, dos compañeros, salieron a hablar. Ambos dieron sus versiones y sus puntos de vista, pero había una cosa en la que ambos coincidían, en que no iban de broma, que la tensión en ese vestuario era brutal y que si llevaron un arma al estadio no era para enseñarla, era para usarla. A todo esto debemos sumarle el hecho de que la sanción fue mínima, un año sin jugar. Poco me parece por llevar una maldita arma cargada a un estadio. En serio, es que es súper fuerte, y se cree que la sanción tan pequeña fue para no levantar sospechas y lanzar balones fuera. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo solo tengo una cosa clara: que los dos estaban loquísimos. La NBA de hoy es una liga muy lucrativa, de hecho es una liga súper lucrativa, pero como todas tuvo unos inicios difíciles y humildes, estando al borde de la ruina en múltiples ocasiones a mediados del siglo pasado, pero si tan cerca estuvo de desaparecer, ¿cómo es que se salvó? Pues bien, hay una teoría muy sólida que dice que le vendió el alma al diablo. Veámosla. Por esa época, años 40-50, el narcotráfico entre México y Estados Unidos estaba en auge, pero las duras medidas del gobierno yanqui limitaban muchísimo la entrada y la distribución de la mercancía, así que Maurice Podolov, el jefazo de la liga en esos tiempos, tuvo que pactar con los narcos más potentes a cambio de financiación. El trato iría así: los narcotraficantes tendrían una entrada segura por California, y ahí tendrían un lugar seguro para maniobrar y repartir sin impedimentos los productos por todas las capitales del país, ya que todas tenían una franquicia potente. Además, una liga es perfecta para el blanqueo de dinero, ya que puedes justificar el gasto que sea con la excusa de patrocinios y salarios, y si no me creéis, preguntádselo al PSG. Este trato habría tenido una vigencia de 35 años y lo habría firmado el antiguo comisario, un tipo que he mencionado antes un poquillo de pasada, Maurice Podolov, un abogado de origen judío-ruso súper influyente del que no se sabe prácticamente nada. De hecho, por no saber, no se sabe ni dónde ni qué día nació exactamente. El tipo es muy misterioso. Todo esto empieza a tomar sentido cuando le echas un vistazo al consumo de la época. No voy a decir que todos los jugadores tomaban narcóticos, porque eso sería mentira, pero en cada vestuario podías encontrar a 5 o 6 tipos completamente enganchados a los polvos blancos desmonetizables, y no precisamente don nadies. Famosos son los casos de David Thompson y Spencer Haywood, grandes estrellas de esa época. Este contrato habría perdido su vigencia en 1984, año clave para la NBA, ya que se puso como comisario a David Stern, un abogado profundamente en contra del narcotráfico que acabó con el problema para siempre.
O quizás no. Como bien os podéis imaginar, este problema no se arregló de la noche a la mañana. Ahí está la muerte de Lembayas para demostrarlo. El problema se alargó con el tiempo, así que Stern tomó cartas en el asunto y puso a Popovich al mando de los Spurs. Ahora veréis por qué esto es importante. Antes de ser entrenador, el coach Pop fue agente de la CIA, y esto no es una teoría, es 100% verídico. De hecho, hay registros suyos de una misión en Turquía. Vamos, que Stern se hartó del tema e hizo un olín para detener al narcotráfico, y qué mejor manera de hacerlo que poniendo a un agente de la maldita CIA en la franquicia más cercana a México. En resumen, que la NBA y el narcotráfico han coqueteado desde siempre, pero a mediados del siglo pasado mantuvieron negocios demasiado cercanos, hasta el punto en que Bob Ferry, manager de los Bullets, llamó a Podolov y le dijo: "Me temo que se nos pueda ir de las manos, algo loco pasará en un aeropuerto o un hotel, todo se vendrá abajo y mucha gente no verá un partido jamás por el estigma de los narcóticos". Yo ahí os lo dejo. Si yo ahora mismo os pregunto quiénes son los hijos de Jordan, vosotros vais a entrar a la Wikipedia y me diréis: Michael tuvo 5 hijos, Jeffrey, Marcus, Jasmine, Victoria e Isabel, algo que sería correcto. Jordan es el padre de todos ellos, pero si hablamos de padre biológico, Jordan tiene un hijo más, un hijo que muy posiblemente haya jugado en la NBA. Estoy hablando de que hay posibilidades reales de que Jimmy Butler sea hijo de Michael Jordan, y vayamos por partes porque esta teoría es densa de narices. Jimmy Butler nació en septiembre de 1989 en Houston. Nunca se ha sabido quién fue su padre, ni él mismo lo sabe, y de su madre solo sabemos que era una mujer afroamericana que recibió pagos mensuales de manutención maternal hasta que Jimmy cumplió 13 años y que a esa edad, con 13, le echó de casa. Bien, en 2016, Terrence Owens, un medio súper prestigioso de Estados Unidos, reveló que Michael Jordan había tenido un hijo en el 89 y que había comprado el silencio de la madre con dinero, y aquí si la infidelidad se descubría, su mujer Juanita Banoy podría haber pedido el divorcio y arruinarle, así que lo tapó con generosos pagos mensuales de los que nadie sabe qué cifra tenían ni hasta cuándo duraron. Lo primero que hay que decir es que efectivamente Jimmy Butler y Michael Jordan se parecen bastante, y digo bastante por no decir mucho, pero la teoría empieza a temblar cuando vemos que Butler es de Houston y obviamente en el 89 Michael jugaba en Chicago, así que fin de la teoría, ¿verdad? Pues no. Adivinad dónde fue el All-Star de ese año. Exacto, en Houston. Y esperad, porque 8 meses antes del nacimiento de Jimmy, los Bulls jugaron contra los Mavericks. Dallas está a 3 horas en coche de Houston, y no solo eso, después del partido en Dallas, la plantilla tuvo 2 semanas de vacaciones en Texas. ¿Cuál es la capital de Texas? Houston. El espacio y el tiempo encajan. Después del nacimiento de Jimmy, la madre recibió un ramo con 23 flores de regalo, un regalo que nadie de la familia sabe quién hizo. 23, ¿de qué me puede sonar ese numerín? Sea como sea, los años pasaron, y si nos fijamos bien, el nombre de Jordan estuvo mucho más vinculado al de Butler de lo que creemos. Como ya sabréis, Butler jugaba para la Universidad de Marquette, y justo el año en que entró, la universidad anunció que el patrocinador de los 3 siguientes años iba a ser la marca Jordan, algo inédito, porque ¿qué relación tiene Marquette, una universidad de Michigan, con Jordan, nacido en Nueva York y jugador de Chicago? Esto es como mínimo raro. En el draft, Jimmy saldría en la posición número 30 por los Chicago Bulls, equipo de Jordan, unos Bulls que tenían como general manager a John Paxson, ex compañero de Jordan, y adivinad qué marca patrocinó a Butler desde el primer momento. Venga, os daré 3 segundos para pensar. Lo habéis adivinado, Jordan. De nuevo, ¿qué hacía una marca que en ese momento tenía la creme de jugadores mediáticos patrocinando a un chaval que por un puesto no cae a segunda ronda? ¿Acaso estos patrocinios forman parte de lo que Terrence Owens llamó pagos por manutención? ¿Qué hace patrocinando a Marquette? ¿Por qué Chicago se centra tanto en Jimmy? ¿Qué está pasando aquí? Basta decir que yo no creo en esta teoría, porque yo en estos casos me quedo con la versión oficial. Solo sé que Butler se parece más a Jordan que los propios hijos de Jordan, que nadie sabe quién es su padre, que la marca Jordan ha tenido una rara obsesión por él y que el espacio y el tiempo cuadran. No me la creo, pero nadie, absolutamente nadie, puede negar que aquí hay algo raro. Algo que Michael no nos ha contado. La última teoría de hoy es para mí la más impactante con diferencia. Esta va más allá de las canchas, deja el baloncesto a un lado y deja a la sociedad americana como un trapo. Tan solo con el título os vais a quedar loquísimos. Kyrie Irving tiene razón. En España siempre se dice que las decisiones más importantes del país se toman en los palcos de los equipos de fútbol, y esto es perfectamente extrapolable a la NBA, ya que no es raro ver a peces gordos de Estados Unidos disfrutando de los partidos en la zona VIP, desde magnates del sector tecnológico hasta pesos pesados de la NASA, pasando por altos cargos políticos y celebrities. Básicamente, si eres influyente, tienes un hueco de calidad en un estadio. Cuando estaba en Cleveland, Kyrie era un jugador muy recatado, casi tímido. El tipo llegaba al estadio callado, hacía su partido y se iba en silencio, ya que en Cleveland no coincidía ni con
grandes magnates ni con personas súper influyentes. Estamos hablando de Cleveland, una ciudad de tradición obrera sin grandes lujos ni instalaciones gubernamentales. Fue ya en Boston cuando Kyrie empezó a hablar, en especial de la Tierra plana, en una ciudad que entre otras cosas destaca por sus universidades tecnológicas y científicas, que si tú quieres conocimiento del mundo y del espacio, en pocos lugares vas a obtenerlo mejor que en Boston. Además, en el palco del TD Garden sí que es habitual ver a lo mejor de Massachusetts. En una noche puedes ver al jefazo del MIT, una de las universidades tecnológicas más prestigiosas del mundo, y la siguiente puedes ver a uno de los mandamases de Bain Capital, el banco más influyente de la costa este, pasando la tarde. Bajamos a lo más bajo de internet, a páginas donde ni tú ni yo estamos bienvenidos, y en las que dicen que LeBron James es Illuminati. Vayamos por partes. Lo primero a lo que apuntan es la numerología. Cuando el rey empezó en Cleveland llevaba el número 23, 2 por 3 es 6, el número Illuminati por excelencia, y lo llevaba como guiño a que quería unirse a la organización, hasta que con su traspaso a Miami, donde se encuentra la sede Illuminati, por fin llevó el número 6, dejando claro que se había unido a ellos. Lo segundo a lo que apuntan los conspiranoicos son estas dos fotos. En la primera podemos ver cómo hace explícitamente el símbolo de los Illuminati, el diamante de Rockefeller, y en esta cómo hace con la mano el 666 mientras lleva una camiseta del grupo. Pero esperad, porque esto no es nada. Se ha especulado una y mil veces sobre la relación del 23 con el rapero Jay-Z, el cual tuvo sus diferencias en los años 90 con el otro rapero Tupac, quien habló abiertamente en varias ocasiones sobre los intereses del grupo en algunos de los temas más famosos, como All Eyes on Me, They Don't Care About Us y el último álbum del rapero neoyorquino llamado The Donkey Illuminati. También destacan el hecho de que el rey tiene siempre los mejores sponsors. Nike, Coca-Cola, State Farm o Kia son ejemplos de ello. Ya ver, esto no creo que sorprenda a nadie porque Bron es una superestrella y una de las personas más conocidas, te diría, del mundo entero, pero hay un sponsor que levantó las cejas de los más escépticos, la empresa de procesadores y semiconductores Intel. Para los chicos un papel de plata en la cabeza, Intel es uno de los métodos que los del ojo utilizan para dominar el mundo. Seguramente la mayoría en casa tengáis algo que contenga una pieza de Intel. Es una de las empresas más valiosas del mundo, de la que dicen que vigila a sus clientes y roba datos para así poder acumular el máximo de poder posible, algo que no sería descabellado viendo el antecedente de Facebook. Vale, ¿para qué quiere entonces una marca tecnológica asociarse con un jugador de baloncesto? Quiero decir, Nike lo entiendo, Coca-Cola obviamente también, Kia ha hecho 1000 promociones con la NBA, pero Intel es más propia de una competición de esports, un canal de tecnología u otro tipo de entretenimiento. ¿Qué demonios hacen asociándose con LeBron? Por último, los conspiranoicos apuntan a que el ritual que hace el rey con los polvos de talco antes de cada partido no es más que un conjuro para invocar las malas vibraciones y solicitar favores al demonio para jugar mejor y maldecir a los presentes, que con los años LeBron ha conseguido ascender de jerarquía dentro de los Illuminati y ha aprendido a hacer algunos conjuros de nivel bajo e invocaciones de primer rango. Obviamente, quiero dejar claro que esto es una teoría y que por supuestísimo no me la creo. Sin embargo, me parece fascinante cómo la imaginación humana es capaz de autojustificar narrativas que para una persona de fuera no tienen ningún tipo de sentido. Lo único que me parece curioso son las fotos, pero creo que las hizo para ir un poco de misterioso y crear polémica. Porque que LeBron sea un Illuminati es una locura, ¿verdad?